Los miembros de la familia real a menudo siempre han mostrado de su poder y privilegio. El hecho de que puedan tener cualquier cosa en el mundo ha sido mirado a regañadientes por muchos, pero te sorprendería si descubres que sus vidas no eran tan fáciles como parece. Seguramente los tiempos han cambiado y hay más espacio para la espontaneidad y la libertad en la casa real, pero hace siglos la realeza tuvo que soportar mucho. Dar a luz fue visto como una bendición y todavía se considera un evento auspicioso. Sin embargo, para las mujeres de la realeza en la época medieval no era tan fácil tener un hijo. Esta se convirtió en una de las experiencias más desagradables y desafiantes para una mujer real. En el fondo del proceso de nacimiento, los cuernos reales sonarían, los cortesanos celebrarían ruidosamente y la gente común lucharía por echar un vistazo al nuevo niño real. Todo el proceso envolvió el nacimiento de un niño real en el misterio, hizo que los nacimientos reales se distinguieran de las tradiciones típicas de nacimiento de la gente común y lo convirtió en un proceso de celebración único donde los miembros de la sociedad civil se reunieron para saludar a la realeza más nueva. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 1661, la reina María Teresa, la tímida y retraída esposa española del rey Luis XIV de Francia, se puso de parto. Tan pronto como comenzaron las contracciones de la reina, las tranquilas habitaciones de su palacio en el que había estado confinada ceremonialmente durante días, comenzaron a llenarse de princesas, duques y condesas. Fuera del palacio, prevalecía una atmósfera de carnaval. Sus temores no eran infundados, el parto era una prueba aterradora y mortal para las mujeres y sus hijos en una era anterior a la medicina moderna. La infección era común, 1 de cada 3 bebés en Francia moría antes de cumplir un año, y María Teresa estaba bajo una presión abrumadora para darle al rey un heredero varón vivo, asegurando así la sucesión de los Borbones. Después de 12 horas de agonía, la reina finalmente dio a luz a un niño saludable que se llamó Luis de Francia. Los cortesanos en las habitaciones interiores indicaban el sexo del bebé a los que estaban en las cámaras exteriores, lanzando sus sombreros al aire. Los brazos se cruzaban si el bebé era una niña. El rey Luis XIV gritó por la ventana a sus súbditos: «La reina ha dado a luz a un niño». Uno de los protocolos de nacimiento reales más angustiosos e impactantes fue que las madres reales no podían amamantar a sus propios bebés. En cambio, se contrató a una nodriza para alimentarlos. La lactancia materna generalmente se veía con disgusto, simplemente no era una opción práctica si deseaba volver a concebir rápidamente. También se creía que la leche materna cuajaría si las relaciones maritales se reanudaban antes del destete y que el calostro era perjudicial para el niño. Quizás ningún nacimiento fue más anticipado que el del primer bebé de la reina María Antonieta en 1778. Aunque su madre, la emperatriz María Teresa, había eliminado los nacimientos públicos en Austria, María Antonieta no pudo cambiar las costumbres arraigadas de Versalles. Temprano en la mañana del 19 de diciembre, la reina hizo sonar una campana indicando que su trabajo de parto había comenzado. Versalles se sumió rápidamente en el caos mientras los ávidos turistas se apresuraban en dirección a los apartamentos de la reina. Las multitudes estuvieron principalmente confinadas a las salas exteriores como la galería, pero en el caos general varias llegaron a las salas interiores. Algunos espectadores reales incluso fueron descubiertos encaramados en lo alto para obtener una muy buena vista. Después de 12 horas, María Antonieta dio a luz a una niña llamada Marie-Thérèse en honor a su abuela. Aunque el bebé no era el niño deseado, los aposentos de la reina se volvieron tan estridentes después del nacimiento que María Antonieta tuvo una convulsión y se desmayó. Pero ¿por qué la audiencia? Históricamente, la vida cotidiana de las familias reales fue socialmente significativa y tuvo ramificaciones para los súbditos reales. Por lo tanto, el nacimiento de un niño real fue un evento de considerable importancia política. Las familias reales creían que un niño real era tan valioso que su nacimiento requería testigos públicos para garantizar que un niño real vivo no fuera reemplazado por un niño muerto, o que una niña no fuera sustituida por un bebé varón. En resumen, la audiencia sirvió para testificar que no hubo interferencia en el proceso de parto. El sistema público de parto existía para solidificar que el niño nacido era de sangre real.
Esta es en parte la razón por la cual el momento preciso del nacimiento real fue tan crítico. Tan pronto como una mujer real estaba a punto de dar a luz, cientos de súbditos reales se reunían para observar el proceso y confirmar más tarde que la integridad del proceso de nacimiento del niño no se había visto comprometida. Y es que a lo largo de la historia, los reyes han tenido hijos ilegítimos. Por ejemplo, los 15 hijos de Jorge III produjeron 56 descendientes ilegítimos entre ellos. Pero ser ilegítimo no siempre significó vivir avergonzado. Enrique VIII estaba tan enamorado de su hijo ilegítimo, nacido de su amante Bessie Blount en 1519, que le nombró Henry Fitzroy y lo nombró duque de Richmond y Somerset. Otra razón por la que el nacimiento de un niño real se convirtió en un asunto público es que el niño podría ser un niño que algún día se convertiría en rey. La gente estaría emocionada ante la perspectiva de un futuro rey, y esta expectativa se sumó a una presión interminable sobre las mujeres reales para que dieran herederos varones. Para muchas mujeres de la realeza, la presión de proporcionar un heredero comenzó tan pronto como terminaron las celebraciones de la boda. La reina francesa del siglo XV, Catalina de Medici, estaba tan desesperada por quedar embarazada que buscó curanderos populares que le dijeron que hiciera lo siguiente: beber orina de yegua y empapar su fuente de vida en un saco de estiércol de vaca mezclado con astas de ciervo molidas. Determinar un embarazo era difícil antes de la llegada de las pruebas precisas, y algunas mujeres no sabían que estaban embarazadas hasta que sintieron que el bebé se movía por primera vez. En la época de los Tudor, se pensaba que la orina, que tenía un color entre amarillo pálido y blanco, con una superficie turbia, posiblemente indicaba un embarazo. Otras pruebas implicaron dejar una aguja en la orina de una mujer para ver si se oxidaba u observar qué pasaba si mezclabas vino con orina. Aunque la mortalidad infantil y materna se mantuvo alta para todas las clases, la realeza tuvo acceso a innovaciones médicas que los plebeyos generalmente no tenían. La partería profesional surgió en Francia del siglo XVII y las mujeres de la realeza emplearon a las parteras más hábiles de su tiempo. Las parteras desempeñaron un papel extremadamente crucial en la atención de la madre embarazada. Sin embargo, también era un protocolo necesario que todas las parteras juraran no robar nada, incluida la placenta del bebé, que se veía como algo utilizado en los rituales de brujería. Las élites también tuvieron acceso a una herramienta nueva y prometedora, forceps obstétricos, que fueron inventados en el siglo XVII por los Chamberlain, un clan francés de parteros famosos. Un miembro de la familia Chamberlain, Hugo, desempeñó un papel único en el parto más discutido del siglo XVII. En 1688, María Beatriz, la esposa católica del rey Jaime II de Inglaterra, se puso de parto con solo 6 meses de embarazo. Los protestantes en Inglaterra, en particular las dos herederas de Jaime de su primera esposa, Mary y Anne, estaban descontentas con el matrimonio y aún más temerosas del nacimiento de un heredero varón que usurparía a las mujeres en la línea de sucesión. Para asegurarse de que el nacimiento estuviera bien documentado, Jaime II llenó la sala de partos con testigos. Hugo, que había sido llamado para dar a luz al niño, llegó demasiado tarde. Ya había nacido un bebé llamado James. Aunque se había perdido el parto, se le pidió a Hugo que respondiera por la autenticidad real del bebé. Pero los chismes aún afirmaban que era un niño mutante, introducido de contrabando en la cámara de parto en un sartén caliente, y que el verdadero príncipe había nacido muerto. Toda la conspiración fue tramada por protestantes que desconfiaban de que el rey católico Jaime II creara a su hijo el heredero al trono como católico. Eso constituiría una imposición adicional de lo que ahora consideraban una religión extranjera a un pueblo protestante. Sin embargo, la supuesta ilegitimidad del joven James proporcionó a Guillermo de Orange, el siguiente protestante en la línea de sucesión al trono, una buena razón para invadir. A medida que avanzaba el siglo XIX, los avances en la medicina hicieron que el parto fuera más soportable y más fácil de sobrevivir. En 1853, la reina Victoria sorprendió a muchos cuando usó cloroformo para aliviar el dolor durante el nacimiento del príncipe Leopoldo. Pero las medidas para asegurarse de que el bebé real fuera realmente el correcto se mantuvieron vigentes hasta 1936. Hasta entonces, e incluidos los nacimientos de la reina Isabel II y su hermana la princesa Margarita, el ministro del Interior británico
debía permanecer de pie frente a la puerta de la sala de parto solo para estar seguro.